Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasar 100 horas en Pokémon Quetzal. Este juego es básicamente el Esmeralda pero con más Pokémon, por lo que las cosas que podemos hacer aquí son las mismas que en Esmeralda. Los legendarios de la cuarta generación en adelante no se pueden conseguir de forma normal, por lo que no los contaremos a la hora de completar la Pokédex. Estos son los objetivos de este vídeo: pasarnos la historia base, completar la Pokédex, derrotar a Máximo, ganar todos los concursos Pokémon, conseguir todos los símbolos de plata del frente de batalla, subir a un Pokémon al 100, y dado que la probabilidad de Shiny en este juego es mayor, capturar al menos 5 Shiny. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿qué otros hackrom me recomendáis? Vi que este juego os gustó mucho y por eso lo he traído de vuelta. Ahora sí, empezamos. Pues no, que me estoy mudando desde Alola y me llevan con los trastos. Empezamos la aventura aquí, llegando a una nueva región, donde tras hablar con nuestra madre y ver un rato la tele... Última hora, nos hemos enterado de que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Nos vamos a la casa de la vecina. ¿Y si robo esto? ¿Qué? ¿Qué? Y tras subir un poquito y ver cómo este coso se intenta comer al profe... ¡Ayuda! Pillamos este ítem y nos encargamos de él. El profe nos lo regala y lo llamamos Tomate, como el incinerador del vídeo del huevo loque. Nos vamos por aquí, nos pegamos con la hija del profe y ahora que nos dan la Pokédex y las Pokéball, vamos capturando todo lo que nos crucemos mientras nos vamos al siguiente pueblo. ¡Papa! ¡Hijo! ¡Papa! ¡Hijo! ¡Papa! ¿Cómo? Ayudamos a Blasco a capturar a su inicial, nos vamos por aquí. ¡Ayuda! ¡Ese tipo habla raro! What the... Y así llegamos a Ciudad Férrica, donde nos vamos al gimnasio para pegarnos con esta. Yo soy más que tú. Ganamos la medalla, salimos de aquí. ¡Paso! Este chiste se repite. Nos vamos detrás del random ese hasta llegar aquí. ¡Se han llevado a mi Peco! ¿Tú qué? ¡Peco! Nos pegamos con este, recuperamos al pollo y nos vamos con el pavo de antes para ahora hablar con este señor, quien se cree que somos carteros y nos manda de viaje por ahí. Nos vamos a la casa de este hombre. Vale. Y ahora nos vamos en barco. Llegamos al siguiente pueblo, donde nos vamos también al gimnasio para pegarnos con este pavo. ¡La luz! Conseguimos la medalla y ahora nos colamos en esta cueva para encontrarnos con él. ¿Y este random? Le damos la carta de su padre y ahora nos vamos en barco de nuevo. Llegamos a Ciudad Portual, donde nos colamos en este sitio para hablar con el bueno del capitán. ¿Queréis problemas? Pues escuchad nuestro... Sé que eso es de otro team. Conocemos a Aquiles, quien solo pasaba para saludar, y tras subir un poquillo más y volver a encontrarnos con la hija del profe... Las empanadas... Llegamos por fin a Ciudad Malvalona. Hermano... Disculpa, nos vamos al gimnasio para pegarnos con el líder por la tercera medalla, y una vez le ganamos, nos vamos al pueblo de al lado para ayudar a esta gente a reencontrarse. ¡Quita! Pero bueno, nos vamos por aquí, donde nos pegamos con toda la familia que vive en esta casa. Reza lo que sepas, zorrata. Que alguien le dé sus pastillas. Y ahora cruzamos este sitio y seguimos nuestro camino. ¿Quieres ser tu propio jefe? Que sí que me ahogo. Y así pasamos por Pueblo Pardal para irnos a la cascada Meteoro. ¿Y esta gente? Pues resulta que han robado un meteorito y nos toca recuperarlo. Nos vamos aquí para pillar el teleférico. Y ahora llegamos a la cima del volcán. ¿Pero qué le pasa? Nos pegamos con Magno, se pira, recuperamos el meteorito y ahora por fin podemos continuar. Bajamos la ladera y así llegamos al siguiente pueblo. ¿Pero cómo he acabado aquí? Y a las 7 horas y 27 minutos nos encontramos con que esta señora nos ha intentado enterrar aquí. Nos vamos al gimnasio donde nos pegaremos con Candela por la cuarta medalla y una vez la tenemos salimos. Y yo, que he pillado hierba de esa casa. ¿Para el té? Sí, nos daremos una vueltecilla pillando la bici de paso. Mirad qué pro, puro show el que doy aquí. Y ahora llegamos a Ciudad Petalia, donde nos iremos al gimnasio. Sí, Blasco me ha llamado hermano, y a ti papá, ¿qué está pasando? Sí, ¿sí qué?
Sí, ganamos la medalla, nadamos por aquí, y este tremendo Snorlax, y tras nadar un poquito nos encontramos con este pavo de nuevo. ¿Y este es random? Dos veces van ya. Avanzamos por la ruta, entramos a Instituto Meteorológico, donde nos pegamos con la chusma del Team Aqua, y tras salvar a los que están aquí, y tras volver a encontrarnos con la pava esta, llegamos a Ciudad Arborada, aunque pasamos de largo para volver a ver a Máximo. ¿Te imaginas que el puente se cae? Usamos el coso Devon para encontrarnos con este Kecleon que resultó ser Shiny, pero no llevaba ninguna Pokéball, así que no lo pude capturar. Nos vamos ahora al gimnasio, donde tras hacer el puzzle de este sitio nos pegamos con Alana por la 6ª medalla. La conseguimos, avanzamos por aquí, capturando todo lo que se mueve, hasta que finalmente llegamos a Ciudad Calagua, donde por fin encontramos el sitio de los concursos. También nos encontramos con esta aquí, a la que derrotamos para poder entrar en el centro comercial, y ahora nos iremos al Monte Pírico para pegarnos con más gente del Team Aqua. ¡Quien se duerme la pierde, pringao! ¿Quién me ha llamado el medio peo este? Y ahora de aquí nos vamos de nuevo al teleférico. Y ahora nos colamos en la base secreta del Team Magma, donde nos encontramos de nuevo con Magno. Este usa el orbe azul en el Pokémon rojo y sorpresa sorpresa, Groudon se pira. ¿Tú eres tonto? Nos pegamos con él, se pira y nosotros nos vamos también. Llegamos a Ciudad Portual, donde tendremos a una entrevista por aquí. ¿Es cierto que qué? ¿Qué? Le roban a este señor su submarino y ahora nos vamos a la guarida del Team Aqua para recuperarlo, aunque no conseguimos nada y se piran. Y pues como no tenemos nada más que hacer aquí, seguiremos nuestro camino montados en lo que sea esta cosa hasta llegar a Ciudad Algaria. Nos vamos al gimnasio donde hacemos el mini puzzle de aquí para pegarnos ahora con los dos niños estos por la medalla. Un poco violento todo esto de encargarnos de dos críos, pero bueno, ganamos la medalla, salimos del gimnasio y ahora bajamos por aquí. Gente, a hacer el Phalanx. ¿Y esta gente? Nos vamos al centro espacial donde nos encontramos con la chusma esta. Máximo, te voy a dejar en mínimo. ¡Hostia! Macho, que te huele el aliento a pecado capital. Nos pegamos contra esta gente junto a Máximo, nos vamos a su casa. Piedras. Tal cual. Nos iremos nadando de nuevo por aquí, capturando más Pokémon. Bucearemos un poquillo hasta encontrar el submarino. Y al salir entramos en esta cueva, donde capturaremos al primer Shiny del reto, este Bronzor verde. Pasamos la cueva Easy para llegar frente a Aquiles. ¿Has visto a esa ballena? Orca. Pues tócame la mazorca. Y así nos pegamos con él. Una vez lo derrotamos, el pavo usa el orbe rojo en el Pokémon azul y este se pira también. ¡Uy, qué sorpresa! Magno aparece para decirnos que se ha liado una fuerte y al salir vemos que el clima está un poco reventado. Venga, di lo tuyo. Yo no he sido. Máximo aparece para decirnos que todo esto está mal, porque se ve que no nos hemos dado cuenta, y ahora nos iremos a Recípolis para ver todo el jaleo que se está montando. ¡Lagarto, te voy a reventar el pecho! ¡Te voy a dar una patada en el que te voy a levantar en peso! Máximo nos presenta a Pluvio, quien nos manda al Pilar Celeste, y ya allí lo subimos para encontrarnos con Rayquaza, quien se pira volando. Volvemos a Recípolis para ver cómo Rayquaza llega para relajar a estos dos parguelas, y tras hablar con los pavos estos, a quien nadie los castiga pese a casi cargarse Hoenn, nos vamos al gimnasio para pegarnos con el último líder, Galano, al que derrotamos y con eso conseguimos la última medalla. Nos vamos nadando de nuevo porque casi todo Hoenn es agua, hasta llegar a la calle Victoria. Hermano, ha llegado el momento. ¡Ódiame, Sasuke! ¿Qué? ¿Qué? Lo derrotamos, atravesamos la calle Victoria y así por fin llegamos a las puertas de la Liga Pokémon. Ya aquí dentro nos pegaremos con la gente del alto mando, empezando por Sixto, siguiendo con Fátima, luego con Nivea y por último con Dracón. Y así por fin nos toca el último combate de la historia principal, el combate con el campeón, Pluvio. Empieza con Politoed y nosotros con Gardevoir. Mega evolucionamos y usamos Paz Mental, él falla con Toneo, usamos otros más, vuelve a fallar, atacamos con Fuerza Lunar y ahora sí nos confunde. Usamos otro Paz Mental, usa Bote, nos bufamos de nuevo, falla Bote y ahora atacamos con Fuerza Lunar, debilitándolo. Le sigue Swampert, al que Mega evoluciona y con quien nos debilita con Terremoto. Sacamos ahora Golisopod, usamos Escaramuza, nos golpea con doble filo, usamos Golpe Bajo, usa Terremoto y por nuestra habilidad cambiamos a Tomate para bajarle el ataque con Intimidación. Cambiamos a Crobat para esquivar el Terremoto, volvemos a sacar a Tomate, quien recibe un agua lodosa, cambiamos a Golisopod, quien recibe un Terremoto, nos curamos con Restaura Todo, usa un Terremoto crítico y luego otro más con el que nos salta la habilidad de nuevo y cambiamos a Tomate, con quien atacamos con Lariat Oscuro. Cambiamos a Crobat, él le cura, usamos Golpe Aéreo un par de veces, usa agua lodosa, fallamos vuelo, nos golpea otra vez, atacamos con Golpe Aéreo dos veces y nos debilita con agua lodosa. Sacamos ahora a Gudra, recibimos un esfuerzo pero con latigazo lo dejamos KO. Cambiamos a Lucario, él saca su Kindra, usa Salmuera y nosotros Paz Mental. Nos curamos
curamos y recibimos 2 salmueras, usamos otro pad mental y nos curamos de nuevo. Y tras repetir esto un poco más, atacamos ahora con esfera aural, debilitándolo de una. Le sigue Dracovic, usa triturar y nosotros esfera aural, dejándolo KO. Saca ahora a Greninja, nos curamos con restaura todo, usa doble equipo y paranormal y nosotros esfera aural, debilitándolo. Por último saca a Ludicolo, al que también debilitamos de un solo golpe. Fluvio nos dice que ole nosotros, el profe y su hija llegan para decir lo mismo. Y tras apuntar a nuestro equipo en el Hall de la Fama, damos por terminada la historia base del juego. Bajamos ahora las escaleras para encontrarnos con que nuestro padre está aquí para darnos un ticket de barco. Y tras ver las noticias y leer esto de aquí, o sea que las deportivas sirven para correr, las cosas que aprende uno. Nos vamos a Ciudad Calagua para pillar el barco y así irnos al frente batalla. Aquí hay unos cuantos sitios donde podemos ponernos a prueba, pero de momento vamos a dejar esto aparcado porque es bastante pesado. Y nos vamos a centrar en otra cosa, capturar Pokémon. Nos iremos al mercado de Ciudad Portual para irnos de compras, nos dedicaremos a evolucionar Pokémon, tanto por nivel como con objetos evolutivos. Y en esto que vamos capturando se nos escapa este Zubat Shiny de aquí, pero más tarde conseguimos encontrar a este Swinub Shiny. ¡Ea! Ya tenemos 2. Nos vamos también a la zona Safari, donde hay un montón de Pokémon que solo podemos capturar aquí. Y tras aburrirme lo más grande de esto, nos vamos a ir ahora de nuevo al Pilar Celeste, donde intentaremos caer en el sitio justo para poder subir hasta aquí. Y dado que es Rayquaza, vamos a intentar conseguir los Shiny. Vamos a hacer varios resets en busca del Rayquaza Shiny, hasta que por fin conseguimos que nos aparezca este precioso Rayquaza negro, quien será nuestro tercer Shiny de la partida. Nos vamos a ir a por el resto de legendarios, como este Articuno, para el que necesitamos tener a 6 Pokémon tipo hielo en el equipo para poder conseguirlo, a Moltres para el que necesitamos a 6 Pokémon de tipo fuego, a Zapdos para el que necesitamos a 6 de tipo eléctrico, Raikou para el que necesitamos a Zapdos el primero y luego otros 5 tipo eléctrico, Entei para el que necesitamos a Moltres primero y luego otros 5 de tipo fuego, Suicune para el que necesitamos a Raikou, Entei y 4 tipo agua, Celebi para el que necesitamos a Suicune, Entei y Raikou y a 2 Pokémon con dulce aroma, y tener a Gold como personaje visible, a Hirachi para el que necesitamos 6 Pokémon con el movimiento deseo y a los otros legendarios para los que necesitamos ir en barco a sus islas. ¿Y este triángulo de qué va? Para Kyogre y Groudon tendremos que hablar con este señor, quien nos dice dónde está el tiempo un poco raro, y ahí iremos para capturar tanto al lagarto macarra este como a la orca esta de las narices. Y ahora que hemos pillado a todos, nos vamos al frente batalla para empezar con esto. Primero vamos a la pirámide batalla, la cual consiste en 7 pisos en los que no se ve nada hasta llegar aquí arriba. Desde aquí se ve mi casa. Y tras 3 rondas de hacer esto, por fin nos pegamos con el primer as del frente, quien tiene a los 3 Regis, pero no nos supone un problema. Tras esto nos vamos al Palacio Batalla. Aquí tendremos que hacer varios combates en los que no podremos mandar sobre nuestros Pokémon, sino que ellos usarán el movimiento que mejor vean. Y así, al final, nos pegaremos con el segundo as, este señor con un bastón de Kyogre bastante guapo. Tras esto nos vamos a la Torre Batalla, donde serán combates normales contra varios entrenadores, sin ningún tipo de norma rara, hasta que nos pegaremos con otro as del frente más, quien en el anime tenía un Espeon con el que se comunicaba mentalmente, así que solo por eso es mi favorita de todos los de aquí. Nos vamos ahora al Dojo Batalla. Aquí combatiremos normal, aunque si no derrotamos al Pokémon enemigo en 3 turnos, se nos puntuará según cosas que no entiendo, la verdad, y en caso de perder nos debilitan al Pokémon. Tenemos otros 20 y tantos combates hasta que por fin sale el as del frente de este sitio, al que también derrotamos. Y ahora nos vamos a la Sierpe Batalla. Aquí dependeremos de nuestra suerte a la hora de elegir una puerta, ya que podemos encontrarnos con un combate o con que nos envenenen a los Pokémon porque sí. Aquí en la sala 13 o 14 nos pegaremos con otro as más, consiguiendo otro símbolo de plata más, y ahora nos iremos a la Cúpula Batalla, donde participaremos en torneos de combate con 3 Pokémon, pero que solo podemos elegir 2 a la hora de luchar. Y tras unos cuantos torneillos, por fin nos enfrentamos al as del frente de este sitio, al que también derrotamos y nos da su símbolo. Y por último nos vamos a la Fábrica Batalla. Aquí no podemos luchar con nuestros Pokémon, sino que nos dejarán unos Pokémon de alquiler, y tras cada combate podemos cambiar a uno de los nuestros con uno de los del rival. Esta es la que menos me gusta de todas, por eso la dejé para la última. Y aquí finalmente nos pegamos con el último as del frente, consiguiendo el séptimo y último símbolo de plata del frente de batalla. Nos vamos a ir ahora por aquí, así de tranquileo, volviendo a la cascada Meteoro, donde tras patearnos la entera, por fin nos encontraremos con Máximo, quien está aquí escondido. ¿Y este random? ¡Me cago en la! Empieza con Aerodáctil y nosotros con Aegislash. Falla caída libre, usamos danza espada, usa avalancha, usamos otra danza espada, usa cabeza de hierro y falla otra caída libre, y ahora atacamos con espada santa, debilitándolo. Le sigue Tiranitar, usamos escudo real, bajándole el ataque, nos golpea ahora con triturar y respondemos con espada santa, debilitándolo. Saca ahora Steelix, atacamos con espada santa, usa excavar
lugar, nos protegemos con escudo real, le cura y con otros 2 espadas santa lo dejamos KO. Saca ahora Metagross, lo mega evoluciona, atacamos con Sombravil y él usa puño meteoro, debilitándonos. Sacamos ahora a Tomate, usa puño meteoro, nosotros envite ígneo, debilitándolo, y ahora saca a Lucario, con quien no debilita con Abocajarro. Sacamos ahora Sirfetch, recibimos otro Abocajarro y atacamos con demolición, dejándolo KO. Por último saca a Agron, atacamos con demolición, él usa cuerpo pesado, debilitándonos, y ahora sacamos a Garchomp. Le cura, usamos terremoto, el cual resiste por su habilidad, le cura, atacamos de nuevo y con un último terremoto lo debilitamos y ganamos el combate. ¡Ea! Otra cosita lista. En todo el entrenamiento para evolucionar a los Pokémon, combatiremos con el pavo este del gimnasio de nuestro padre hasta que por fin conseguimos que Tomate suba al nivel 100, terminando otro objetivo del reto. Y ahora nos vamos a buscar a los Shiny que nos faltan, consiguiendo capturar a este Caterpie Shiny y un poco más adelante, en el bosque del principio, pillamos a este Pineco Shiny, consiguiendo así capturar al quinto y último Shiny de este reto. Y ahora nos vamos a ir a por los concursos Pokémon. En este hack ROM es un poco bleh esta parte, ya que no podemos darle Pokécubos a nuestros Pokémon, así que tendremos que confiar en hacerlo muy bien y en que ellos lo hagan muy mal. Y os presentamos a los participantes: la Paki con el Sharpedo Pedo, el Johnny con el Roselia Rosalía, el Kevin con el Hercross Eros y este de aquí. Pero bueno, ya a base de hacer el chorra por aquí, conseguimos por fin ganar con Regirock las de dureza, con Medicham las de ingenio y carisma, y con Mascargo las de belleza y dulzura. ¡Ea! Otra cosa menos pendiente. Seguiremos entrenando con el pavo este del Blissey al 100 hasta que por fin conseguimos completar la Pokédex con todos los Pokémon que podemos capturar legalmente en Pokémon Quetzal. Madre mía el viaje que ha sido esto. Y así, con el reloj marcando las 100 horas de juego, podemos dar por finalizado este reto. No esperaba que siendo Pokémon Esmeralda como base, que no es que tenga un postgame demasiado extenso, pudiéramos sacar 100 horas de este juego, pero los más de 800 Pokémon de la Pokédex y el frente de batalla han consumido bastante más tiempo del que esperaba. Este hack ROM es totalmente recomendable. Si tenéis la oportunidad de jugarlo, hacedlo que no os vais a arrepentir. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado, puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.